economista Abelardo Pachano. Abelardo, estamos a punto de terminar un año que ha sido conflictivo desde varias aristas, pero fundamentalmente los temas de fondo no dejan de ser económicos. Pueden pasar también por el tema político y social, pero el origen es económico, y dentro de eso quisiera su opinión en relación a lo que estamos enfrentando ahorita con el proyecto que mandó el gobierno a la Asamblea y sus perspectivas para el próximo año. Yo creo que hay que reconocer que el Ecuador va a pasar por un muy largo proceso de transición hacia el retorno a la normalidad. El nivel de destrucción de la estructura política y de la estructura económica es muy grande como para poder recuperar el ambiente que es indispensable, que se requiere para un buen desarrollo y un desarrollo sostenido de las actividades productivas, de las actividades económicas, incluso de las actividades no económicas, actividades culturales, actividades sociales. De tal manera que nosotros tenemos que preparar nuestro ánimo para aceptar que va a haber un largo proceso que va a ocupar varios periodos presidenciales hasta que nosotros podamos volver a tener un país mucho más previsible. Y el periodo va a ser más largo no solo por el tamaño del daño, sino por la característica particular de la política económica. Si nosotros queremos preservar el sistema monetario actual, el trabajo para volver a alinear a la productividad, a la competitividad, y el volver a tener una sociedad que pueda exponerse a las relaciones internacionales nos va a tomar muchísimo más tiempo. Claro que podríamos hacerlo más rápido, pero poniendo en riesgo el sistema monetario. ¿Qué es lo que no queremos? Si hay algo y si hay, en lo que estamos de acuerdo. Si hay casi un bien público en el Ecuador este rato. Ese bien público es el dólar. Tiene un 90% de adhesión en la población, de tal manera que inclusive todos aquellos que la combatieron, la criticaron tan duramente, hoy día son defensores del sistema. Claro. Y hay otros países que han pasado por las mismas, llamémoslo así, dificultades nuestras, que abandonaron el sistema. El caso de Argentina es evidente. Y que hoy día están volviendo a repensar sobre la necesidad de no dejar abierta la puerta para tener una moneda local, sino en ancarse en una moneda internacional que pueda ser manejada con mayor confianza y seguridad. Mencionó hace un momento, perdón, continúa. Entonces, el año que termina, la novedad del año que termina no está en el campo económico, está en el campo puramente político. Los levantamientos del mes de octubre, la violencia que hemos visto, esa agresividad, ese afán de destrucción, es una nueva variable con la que tenemos nosotros que trabajar en el futuro. Que surgió de... Que estuvo incubándose y que no lo vimos. Que estuvo incubándose no solo en el Ecuador, que se ha repetido en muchos otros países de América Latina, que hay países europeos que sufren lo mismo y que en general parecería ser que es, llamémoslo así, una suerte de derivada general de un proceso de incorporación de estructuras sociales que antes estaban marginadas, que no veían el mundo moderno y que ahora lo están viendo, y que se encuentra que es un mundo de altos retos y de enormes frustraciones. Entonces yo creo que la novedad del 2019 para nosotros ha sido esa, sí. Y creo que es la novedad del mundo. Esto lo que lleves a tener bien claro de que la democracia está enferma. No logramos encontrar una verdadera democracia. Sí, ¿no? Tenemos una democracia, pero es una democracia que no ha podido resolver los problemas fundamentales de las colectividades. Ha mejorado condiciones de vida,
no hay otro sistema que uno pueda ofrecer. Y en ese sentido nos toca trabajar para perfeccionarla. Pero eso implica que también cambie la cultura de la confrontación. Es decir, hay que entenderle a la confrontación como el resultado de todas estas, llamémoslo así, estas distorsiones, inequidades, de estas perversidades que hemos podido apreciar. Pero también tenemos que aunar esfuerzos para encontrar fórmulas que nos lleven a que las distancias entre ricos y pobres sean más comprensibles, esas relaciones sean más cercanas y más amigables. Entonces el año 2020, el año 2020 arranca con esta nueva realidad política que en el caso del Ecuador ha debilitado mucho el gobierno. No es el único gobierno debilitado. Claro. No es el único. Probablemente de los ejemplos más paradigmáticos de debilitamiento del gobierno es el chileno. Impresionante. Que estaba en un pedestal enorme y que 8 días antes de que ocurran sus acontecimientos, con un poco de soberbia decía, estamos fuera de toda la problemática. Claro. Y eso a nosotros no nos pasa. Sí. Entonces, en ese sentido, el año 2020 hay que verle en esa perspectiva. Mencionó al inicio que hay que preparar el ánimo para esperar un largo periodo que nos lleve a reencaminarnos o a sentir una mejora. Más allá de preparar el ánimo, ¿cómo preparamos la economía doméstica, no solo de la familia, sino la corporativa también? O sea, ¿qué previsiones debemos hacer para este periodo? Porque, para mal o para bien, venimos de un periodo de bonanza, ¿no? Así es. Que nos malacostumbró, que nos puso a un nivel de gasto, no solamente de gasto, también de inversión ambiciosa, legítimamente ambiciosa, donde probablemente no veíamos lo que podía suceder 2 o 3 años después, y ahora nos está sucediendo. El sector de la construcción está en muchos problemas, está muy apretado. ¿Cómo, más allá de preparar el ánimo, que es importantísimo, preparamos la billetera, la economía nuestra? A ver, los procesos de crecimiento que son, llamemos, exageradamente generosos, acumulan esas distorsiones. Eso ocurre en una empresa, eso ocurre en un país, eso ocurre en una familia. Y por eso es que cuando se acabe esa temporada, a todos nos toca ajustarnos los cinturones. Uno ve como grandes corporaciones, en periodos en donde empiezan las dificultades, recortan personal por millares. Claro. Entonces deciden sacar 20.000, 30.000 trabajadores o funcionarios, cerrar oficinas, cambiar modelos de negocio y todo. Al Ecuador le ha pasado eso. Sí. No lo ha hecho de una manera, llamemos así, estridente, pero las empresas han trabajado metodológicamente buscando mayores niveles de eficiencia, y por eso es que se ha despedido muchísima gente del mercado formal. Que agrava el problema macro. Claro. En el sector de la construcción, de lo que estaba viendo yo, los datos precisamente para esta conversación, se han despedido más de 100.000 personas. Es increíble. Sí, más de 100.000 personas. Siendo uno de las industrias mayores generadoras de fuentes de empleo. Y era la cuarta generadora de empleo. Claro. La primera siempre fue la agricultura. Ajá. La segunda fue el comercio. La tercera era la industria y la cuarta era la construcción. Hoy día es la sexta. Ha perdido 2 puestos más porque se han incorporado, por ejemplo, educación ahora ocupa más entre las que le han sobrepasado a la construcción. Pero claro, esto es producto precisamente del redimensionamiento empresarial a una realidad ecuatoriana de escasez de recursos. Y esos recursos solo van a regresar al Ecuador o van a ingresar al Ecuador cuando nosotros tengamos mayor certeza de que la política y la política económica han logrado conciliar sus diferencias. Porque lo que hemos visto en las discusiones del año 2019, y que seguramente los vamos a volver a ver en el año 2020,
es que la política no le entiende a la política económica. No hay. Son dos mundos que deberían entenderse perfectamente, pero que el momento en que... pero que el momento... Vamos a apagarle a este bicho. Pero que el momento en que hay que tomar definiciones que se las sabe que son dolorosas, la política se aleja de la política económica. Entonces, no le da una vía de solución, una vía de escape. Es mejor no perder votos, sí, que tomar medidas drásticas. Que a la final lo que ha hecho en perspectiva ha sido destruirles a ellos mismos, claro, porque la población y los ciudadanos son más inteligentes de lo que los políticos creen, y les han abandonado a aquellos políticos que les dieron la espalda y no supieron enfrentar sus obligaciones. Por eso es que pocos partidos políticos han podido sobrevivir a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el intento de la eliminación de los subsidios podría ser un ejemplo de esa política económica que va de la mano con la política. Claro, y ese es... Debe ser un paso acertado. Claro, y ese es el ejemplo de la disfuncionalidad entre las dos. Porque yo diría, es rarísimo el ejemplo de alguien que opine que hay que mantener los subsidios de la forma como están. Así es. Sí, creo que nos hemos educado todos sosteniendo ya la tesis de que el subsidio tiene que ser un mecanismo de apoyo focalizado, por monto determinado, por tiempo determinado, y no de la forma como hemos derrochado recursos. Dependiendo de los cálculos que se hagan por los subsidios a los combustibles, nosotros tendríamos la posibilidad de financiar nuestro déficit y prepagar casi toda la deuda externa. Casi toda la deuda externa. Es decir, el Ecuador podría, si no hubiera tenido subsidios, podría decir, no le debo a nadie. Pero eso nos da la pauta de que somos un pueblo ignorante. Que tenemos, se le engaña fácil. Claro, y que tenemos una política y una estructura política que cultiva esa ignorancia. Porque en base de eso es que mantiene algún grado de hegemonía sobre la población. Entonces, lo que nosotros, el gran trabajo en el Ecuador es tratar de acercar a la política económica, hacer que logremos construir 4 o 5 paradigmas fundamentales de política económica que sean respetadas por los políticos. Por ejemplo, que no se les abuse. Por ejemplo, de que uno no puede tener un Estado desfinanciado. Uno no puede. Es como tener un hogar, claro, que gasta siempre más de lo que tiene. No se puede. No puede. Sí, uno puede tener un periodo corto, una enfermedad imprevista, un gasto extraordinario que se le presenta, y todo, pero uno tiene que corregirlo en el tiempo inmediatamente. Claro. Incluso hay algunas personas que han deformado el pensamiento de Keynes al sostener de que el Estado debería tener siempre una posición de déficit permanente, y eso nunca lo dijo. Lo que decía es que el Estado tiene que en el corto plazo corregir estas cosas, pero tiene que retomar su papel responsable. No hay ejemplo de país en el mundo que tenga una economía sana con un Estado derrochador. Entonces, ese es un paradigma fundamental. Y ahí no hay que jugar con los conceptos. Es decir, ahí no se trata de decir qué entiendo por gasto corriente, qué entiendo por gasto de capital. No. Que es un malabarismo que... El malabarismo conceptual que vivimos en los últimos 10 años. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que llegar prácticamente a ese entendimiento. Nosotros tenemos que aceptar que la inflación no puede convivir en una sociedad que tiene una dolarización, y de que la política, la parte de la política monetaria, la parte de financiamiento de la política monetaria requiere también un tratamiento especial. Y ahí hay un paradigma básico. Nosotros no podemos usar los recursos de las reservas internacionales para propósitos de financiamiento interno. ¿Sí? Claro. Es otro tema que nosotros tenemos que cerrarlo. Y así tenemos que construir 4 o 5 principios básicos de respeto de todos los partidos, de todos los gobiernos. Cuando nosotros tengamos esos 5 o 6 paradigmas absolutamente claros, para nosotros las cosas van a ser mucho más sencillas. No es que vamos a resolver todo. Y no de la noche a la mañana. Claro,
Otro ejemplo, la política laboral. La política laboral tiene que defenderle al trabajador, a la movilidad del trabajador. Y no tiene que ser una carga para el empresario que destruya la relación con el trabajador, sino que sea una relación armónica. Entonces uno puede tener buenos salarios con normas que sin desproteger al trabajador hagan que sea la productividad el resultado favorable. Entonces nosotros tenemos que salir del viejo código del trabajo, que tenía más bien el paradigma marxista, que es un paradigma que ya fue superado. Entonces, ya aprobado, no funciona. Tenemos que entrar en una relación laboral moderna, en donde el trabajador y el empresario son socios, no son antagonistas, en donde el trabajador respeta al empresario y el empresario respeta al trabajador. O sea, ahí el Estado lo único que tiene que ser es un regulador objetivo. Entonces, esos son de los temas que la política tiene que acercarse a la política económica. Entonces, el año 2020 va a ser un año que vamos a volver a discutir estas cosas. No sé cuánto podremos avanzar. Van a haber varias reformas estructurales en camino. ¿Qué tienen que darse? ¿Qué tienen que darse? Es decir, uno, recuperar los principios básicos de manejo fiscal responsable, normas que aseguren que quien esté en funciones de representatividad económica, el ministro de Finanzas y los gobiernos de turno, no puedan abusar del presupuesto, tengan que cumplir ciertos principios. Son las famosas reglas macrofiscales que fueron presentadas en el proyecto anterior, pero que hoy día están todavía guardadas en el cajón de algún escritorio. La reforma monetaria, para recuperar algún grado de independencia del Banco Central, para focalizar su papel. El Banco Central no es un banco comercial, además de un mal banco comercial, porque ha hecho los peores préstamos que uno puede imaginarse. Le prestó a un cliente que estaba quebrado, sin garantías. Si uno le aplica los principios... Es el único banco que presta a un cliente quebrado. Claro, si uno le aplica los principios de Basilea, el Banco Central no pasa. Ah, tan simple como es. No pasa. Entonces, hay que reconstruir eso, hay que dar el papel del tercero creíble de la sociedad, que nos tiene que advertir qué ve bien y qué ve mal, en el campo fiscal, en el campo productivo, en el campo de la balanza de pagos, en fin, en el campo monetario, que es otra reforma. Hay que entrar a la reforma laboral, hay que retomar la reforma esa sí ya está laboral. demasiado demorada, ¿no? Claro, tenemos una ventana importante, porque hoy día ya se manejan datos que hace 2 o 3 años nadie los topaba, de que la gran mayoría de la población económicamente activa está fuera del mercado formal. Nosotros tenemos de 12 millones de personas en edad de trabajar, 8 buscando trabajo y menos de 4 trabajando formalmente. De manera que es una realidad horrible. Entonces... trágica. Claro, y ahí cae el otro problema que algún rato también tenemos que encontrarle una solución, que es la reconstrucción financiera del sistema de pensiones. Claro. Porque para los futuros pensionistas no hay de dónde. No hay de dónde pagarles. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, cuando uno tiene una institución que tiene una perspectiva de esa naturaleza y uno está en una edad productiva, activa, lo que dice es, ¿para qué aporto? Claro. Si a la final esto lo que me va a resultar Lógico. es un fondo sin... Me cuesta y no me va a dar resultado. Entonces, uno escapa del sistema. Impuestos. ¿Son la solución? ¿No son la solución? Ahora que el proyecto está en la Asamblea, se oye a los socialcristianos decir no votaremos por nada que involucre creación de nuevos impuestos. ¿Cómo le ve usted? A ver, uno no puede bloquearse opciones de solución, por principio. Tal vez no es la mejor, pero... Uno tiene que ver el panorama completo y tratar de encontrar la fórmula más equilibrada de solución del mismo. Toda medida económica siempre tiene un costo, toda. No hay
no hay medida que sea solo beneficiosa. Inclusive en épocas de abundancia, en la abundancia hay un daño. Normalmente los precios suben más alto, se destruyen equilibrios importantes, cambian las configuraciones de las economías. Entonces, en el proceso de desarrollo hay ganadores y perdedores, y lo que hay que ver es que la balanza neta sea positiva. Tal como están las cosas, partir de una solución cortándose un brazo, yo creo que es un error. Porque cuando les toque, si les toca alguna vez, ejercer el poder, le puede pasar lo que le pasó a George Bush padre, que él dijo antes de posesionarse: lean mis labios, no más impuestos. Claro. Lo dijo 2 y 3 veces. Y cuando estuvo en el gobierno tuvo que subir los impuestos porque no había nada que hacer. Entonces, es facilito hablar. Claro. Entonces, afuera, ¿no? Entonces la solución del problema económico pasa por la búsqueda equilibrada de reducción de gastos improductivos, fundamental, de derroches que los hay, de darle más transparencia al Estado, hacerle más eficiente al Estado. Es una tarea enorme, uno puede simplificarlo en una declaración aquí, pero es una tarea enorme, de una complejidad, pero realmente y que conlleva el problema político de pérdida de votos o de manifestaciones y este tipo de cosas. Y por eso lleva tiempo, porque uno no puede decir, voy a votar por decir, una cantidad enorme de empleados públicos. No puede decir. No hay forma, porque además no tiene recursos el Estado para pagar las indemnizaciones. Empezando hasta por eso. Claro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, uno tiene que hacer un programa de reducción de gastos, de racionalización del Estado, y tiene que hacer un programa de mejora de ingresos. Ahí juegan los subsidios y los impuestos. Ahora, ahí obviamente hay que escoger las mejores opciones. En el proceso de impuestos, las contribuciones temporales que se está pidiendo a los estratos superiores tienen una lógica realmente indiscutible. Cuando esos estratos han recibido beneficios de 10 años de derroche, porque han recibido, yo creo que el empresariado ecuatoriano ha tenido buenos resultados, toca contribuir. Y uno no tiene en ese sentido que lamentarse. Es parte de la obligación ciudadana para con la colectividad. Ahora, lo que sí tenemos es que exigirle al Estado de que vaya por el otro lado también. Exacto. Entonces, ahí debemos ser fieles guardianes de que la reducción del gasto sea un compromiso formal del Estado. Entonces, uno va a tener que hacer seguimiento y seguir forzándole al Estado para que reconozca que tiene todavía un problema sin solución. Mucha gente, muchos empresarios, ¿no?, de estas mega empresas, pero ¿de dónde ven la franja donde está la mayoría de empresas que también han hecho mucho dinero y que les va bastante bien? Sí dicen, ya estoy cansado de esto de quitarle al rico para dar al pobre, ¿no? O sea, ¿por qué mi esfuerzo? Porque además, al ser empresas de otro tamaño, si bien disfrutaron una época de bonanza, el momento que tienen que apretarse, la apretada es más dura. O sea, si yo tengo 2 panes y tengo que bajar a 1, no es lo mismo que cuando tengo 10 y bajo a 8. ¿Qué efecto puede tener todas estas variables nuevas que podrían darse si se aprueba el proyecto de ley en este segmento que es donde está la franja más grande de empresas? Claro, la carga no puede ser uniforme. La carga tiene que ser distribuida de una manera que sea más equitativa en función de la capacidad que tienen de contribuir. A las empresas medianas y pequeñas hay que tratarles de otra manera, porque son empresas mucho más frágiles, están en un mercado más competitivo. La empresa mediana y pequeña es realmente una empresa de competencia. Total. Las grandes tienden a ser empresas de monopolio. Claro. Entonces tienen un margen muy importante de cobertura adicional. De tal manera que ellas son las que tienen que contribuir más. Y ahí hay que reconocer que, si bien todo impuesto molesta, nadie, y yo creo que es una mentira el decir, yo pago realmente con alegría los impuestos. No. Los impuestos se pagan porque es obligatorio. Porque toca pagar los impuestos. Entonces, estas medidas sí
sí fastidian a las colectividades que producen. Y por eso es que la solución de los subsidios, la focalización perfecta y la determinación del subsidio es importante, para que el mensaje también a aquel que requiere de la sociedad sea: yo te ayudo un tiempo hasta que tú puedas hacer las cosas por ti mismo, pero no es que yo te ayudo de manera indefinida. Entonces, ahí también luchamos contra el tema de la gratuidad permanente. Sí, la gratuidad permanente es otra deformación que tiene la colectividad ecuatoriana, porque cree que todo le tiene que venir sin que haya ningún esfuerzo. En parte como consecuencia, yo diría, agravada por el advenimiento del petróleo, que vino yo diría, a multiplicar funciones del Estado de una manera poco adecuada. Entonces, hay que hacer una reconceptualización general de todo esto, y va a tomar tiempo. En esto de aportar a la caja fiscal y a que el país tenga mayores ingresos, ¿cómo ve el tema de la minería? Bueno, yo creo que yo le veo a la minería como una gran oportunidad, de un potencial sustantivamente mayor del que le estamos viendo. Yo creo que los reservorios mineros en el Ecuador son más grandes de lo que nos imaginamos. Creo que tenemos que ser cuidadosos en la condicionalidad ecológica, ambiental, para que los daños que se hagan en la naturaleza puedan ser remediados. Hoy las técnicas de producción son sustantivamente mejores que las anteriores, de tal manera que los proyectos de explotación minera en ese sentido tienen que ser muy controlados por parte del Estado. Pero igualmente tienen que ser promovidos, porque nos van a dar recursos que le generan una externalidad enorme, al igual que ha sido el petróleo. Claro. Ahora, si podemos aprender la lección del petróleo, la minería, los recursos de la minería deberían ser guardados de alguna manera en un fondo que sirva de manera particular para cubrir los vaivenes de la economía, ¿no? Antes había uno de petróleo. Claro, pero se lo comió Correa en... Como todo lo demás. Claro. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos hablar, inclusive de una parte del petróleo y de la minería, deberíamos nosotros tener una cobertura particular. Hoy, con todos los dolores de cabeza que tiene Chile, Chile tiene una ventaja enorme en la solución del problema, tiene recursos. Claro. Entonces, hoy día está sacando recursos para atender estas cosas que no las veía. Para que no se desplome la economía. ¿No es cierto? Y no está poniendo en juego el modelo, porque ahí están los recursos. Claro. Noruega, cuando tiene una necesidad, primera vez que saca sus recursos. Pero los Arabia Saudita los tiene sacar. Claro. Sí, eso es como cuando uno ahorra, ¿no? Entonces el rato menos pesado. Una enfermedad va a la cuenta de ahorros, claro. Ahí, entonces, ojalá podamos en algún momento con tranquilidad sentarnos los ecuatorianos y planificar el uso de los recursos que puedan provenir de la minería. Ahí hay que tener una buena relación con las empresas mineras. Claro. Yo le tengo mucha fe a ese sector. Creo también que en petróleo hay bastantes recursos adicionales. Ahí hay que tener también cuidado con la calidad de explotación que se pueda hacer. No soy un extractivista por definición, pero los recursos están ahí. Claro. El mundo tecnológico requiere de minerales. Uno de los minerales beneficiados del desarrollo tecnológico es el cobre. Sí, vamos a necesitar cobre en el mundo en el futuro. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, Materia y a lo mejor no vamos a demanda. necesitar petróleo. Entonces, la Virgen del Quinche lo que le dijo al Ecuador es: si el petróleo no lo vas a poder utilizar, te entrego cobre. Toma cobre. ¿No es cierto? Estamos y ahora ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo de cambio de mentalidad para que la mayoría de las actividades ecuatorianas se dediquen a explotar los mercados internacionales. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. ¿Por qué, si el efecto de una época de bonanza es que los precios suban porque la gente tiene mayor liquidez para gastar, el efecto que estamos viviendo ahora no ha tenido la consecuencia de bajar los precios como debió haber bajado? Me refiero más directamente al sector de la construcción. Es muy poco lo que se ha movido el precio del metro cuadrado. A ver, a pesar de que la demanda se ha reducido
Nosotros acabamos de tener la segunda feria de vivienda del año, que llevamos 10 años organizándolas. En el 2015, en la feria se negociaron $80 millones. Compra-venta. En la feria de en la feria de mayo de este año, 12,5 millones. Esa es la diferencia. En la de noviembre todavía no tengo tabulado, pero yo estimo que será igual que mayo. Sí, es que es menos de la mitad. El mercado se achicó 4 veces. Claro, Y el precio del metro cuadrado no. Es que el tema, y ahí juega otra vez la teoría económica, ¿no? Los bienes que no son transables tienen un poco más de inflexibilidad a la baja, porque no tienen competencia. Y la construcción es uno de esos. Si uno no puede coger la casa y llevarla a venderla en la Florida. Claro, exacto. Se está en esta esquina y tiene tantos años de construir. Se quedó. Ahora, los precios varían también en función del apalancamiento que tenga la actividad. En los mercados internacionales la construcción está muy apalancada. Entonces, hay que realizar a esos bienes con rapidez, porque si no, el costo financiero le come al producto. Claro, ¿No es cierto? Claro. Entonces, en el caso del Ecuador, el apalancamiento de la construcción es menor. Y el financiamiento que tienen algunos grupos es un financiamiento privado que juega con el riesgo de que intertemporalmente pueden aguantar el precio. Entonces no bajan los precios como deberían bajar. No bajan. Pero en cambio se deja de vender. ¿No es cierto? Entonces, lo que no se mueve en precio se mueve en cantidad. Ese es también un ejemplo de lo que ocurre en general en la economía de la dolarización. Porque este rato salió de la discusión la inflación. Totalmente. Nadie habla de la inflación. No existe. Nos hemos olvidado de ese término, que antes era el pan de cada día. Sí. Uno veía a los canales de televisión yendo a los mercados a preguntar cómo están las habas, cómo están los... Hoy ya nadie va a los mercados porque no suben los precios. Ya las vendedoras saben que no pueden jugar con los precios porque dejan de vender. Y es más, los precios tienden a bajar. Hay sectores deprimidos en precios. El textil es uno de esos, deprimido en precios, en donde los márgenes se han vuelto muy pequeñitos y algunas empresas han desaparecido. Hemos estado al borde de la deflación. En algún momento ya aprendimos semáforo amarillo. Hoy día estamos en cero. Estamos recuperando competitividad. Es decir, si hay algo de bueno en este proceso es que Estados Unidos tiene una inflación superior a la nuestra y nos está permitiendo recuperar competitividad por el tipo de cambio que lo habíamos perdido durante algunos años. Y creo que eso va a seguir durante buen tiempo, porque si suben un poquito los precios, la cantidad se va a achicar mucho. Es más, uno podría decir que los precios van a tender a bajar más para que se puedan sostener las cantidades. Y los márgenes de las empresas se tienen que reducir, es decir, hay que ser más eficientes. Volvemos al juego anterior. ¿Qué hay que hacer empresarialmente? Hay que ser más eficiente. Hay que buscar, si hay que cambiar las fórmulas, las funciones de producción, hay que cambiarlas. Yo trabajo mucho con un concepto que es el modelo de negocio. El modelo de negocio en microeconomía. El modelo de negocio es un modelo tan flexible que requiere que todo el tiempo estemos revalorando lo que hacemos. Es decir, yo puedo jugar a construir sobre un modelo de negocio que lo hice hace 5 años, pero a lo mejor ese modelo de negocio ya no vale. Y para seguir construyendo tengo que hacerlo de otra manera. Claro. O sea, el mismo negocio, pero con otro visto de otra manera. La situación bancaria, el tema de los depósitos, las concesiones de crédito, yo a rato sí, puede que sea por interés propio, porque estoy en un medio de comunicación enfocado a bienes raíces, pero me llama mucho la atención que el pedazo del pastel que se entrega para créditos de consumo es bastante más grande que el que se entrega para créditos de construcción. Así es. ¿Cómo y ese es un problema del sistema financiero. Es una distorsión, ¿no? Es una distorsión que refleja una realidad, porque la banca ha estado sometida a un aumento de tasas pasivas que no han podido ser compensadas en las tasas activas, que no sea por la vía de llevar los recursos al área de consumo.
Yeah. Hoy día el 80% del crédito de la banca está en el área de consumo. Ahora, una parte, digamos, se explica por esto y otra parte también se explica por el debilitamiento de la demanda de los bienes, de la demanda de crédito productivo. Muchísimas empresas están mejorando el manejo de su capital de trabajo, están demandando menos recursos. Entonces, en ese sentido, yo diría, para la construcción, el ambiente de disponibilidad de recursos va a estar también limitado. No tenemos suficientes recursos. Y ahí yo sí creo que si trabajamos sobre el marco de que a la dolarización le vamos a proteger, la construcción debería buscar fuentes de financiamiento internacionales para titularizar operaciones hipotecarias. Pichincha ya lo hizo. Pichincha lo está haciendo este rato, pero creo que ese ejemplo hay que multiplicarlo, porque ese ejemplo nos ayuda mucho en varios frentes. Nos ayuda en el frente de empleo, nos ayuda en el frente de producción, nos ayuda en el frente de la balanza de pagos. Ah, claro. Tres recursos. Claro, recursos. Entonces tenemos tres lados que nos ayudan. Es decir, es la línea. La banca en los últimos 2 años ha traído $1.000 millones, no de depósitos de la banca en el exterior, sino de créditos que ha conseguido para actividades productivas o para distintas actividades. Pregunta que nace de mi ignorancia. Cuando uno titulariza cartera hipotecaria, ¿el dinero que recibe puede colocarse en cualquier rubro de crédito o tiene que volver a cartera hipotecaria? En cualquiera. En cualquiera. Pero la ventaja es que la ventaja de eso, Caridad, es que cuando uno sabe que puede titularizar, uno hace 2 cosas ahí. Uno busca que el riesgo esté bien calculado, para que le puedan calificar para eso. Y 2, encuentra que tiene un margen, puede tener un margen realmente muy, muy interesante sin recursos. ¿Por qué? Claro. Porque uno presta y luego recupera todito el capital. Y le queda un margen solo por haberse intermediado. Exacto. El banco sigue con el riesgo, pero puede volver a hacer eso. Entonces, no hay que decirle al banquero, oiga, esto tiene que volverlo a poner allá. Él lo va a poner. Él va a saber. La economía en muchísimos campos no requiere que se le esté insinuando. Se autorregula. No hay que insinuar. Usted, asumiendo que tuviera liquidez en este momento para invertir, ¿vería la inversión en inmuebles como una buena posibilidad, considerando que en época de crisis sí hay ese chance, esa puertita abierta para negociar? No se anuncian mejores precios, pero si es que usted llega con una propuesta de pago de contado y deme 3 departamentos, sí puede conseguir bajar los precios. ¿Pensaría, lo haría? ¿Invertiría en inmuebles en Ecuador? Lo hemos mirado y no lo hemos visto tan claro todavía, precisamente por lo que conversábamos hace un momento. Los inversionistas inmobiliarios o los constructores que tienen algún grado, llamemos así, de apalancamiento bajo o que trabajan mucho con recursos propios, son reacios a hacer ese tipo de negociación, y por eso que no bajan los precios. Entonces, si bajaran un poco más los precios, sí, esa posibilidad sí podría activar ese mercado. ¿Y desde el gobierno se podría aplicar alguna estrategia para forzar de alguna forma que se reduzcan los precios? Porque tal y como está realmente por ejemplo, lo voy a inventar, que los ascensores importados para proyectos sean liberados de impuestos. No, yo lo que creo es que la política, en general la política económica, tiene que ser una política que no interfiera en el manejo de los precios de la economía. Por eso es que lo que buscamos es que los aranceles y los impuestos sean uniformes, de tal manera que la relación de precios de los bienes no se mueva. Cuando uno mueve la relación de precios, genera las distorsiones. Uno, por hacer un favor y arreglar un problema, crea otro. Y el Estado no tiene la capacidad de mirar absolutamente todos los efectos. Claro. Entonces, ahí es mucho más lógico, y por eso es que una de las recomendaciones que se le hizo al gobierno a este gobierno, y se le hizo al anterior también hace mucho tiempo, es
abrir las puertas a las negociaciones comerciales, porque eso implica que nosotros tenemos que racionalizar los aranceles, bajar las protecciones a las actividades productivas a niveles que sean razonables, darles tiempo para que vayan mejorando, pero ponerle al consumidor por encima de todos. ¿No es cierto? Porque antes lo que hemos hecho es poner al productor por encima del consumidor, entonces el consumidor es el que ha tenido que pagar esas vallas de protección. Entonces, en el caso de la construcción, yo no haría absolutamente nada. Yo creo que sí, jueguen con las mismas reglas y aprendan a calificar bien sus riesgos. Y a ser más eficientes. Última pregunta, ya estoy abusando de su gentileza. Hay varias voces que mencionan, están empezando un poquito a plantear que el gobierno debería incluir al sector de la construcción como sector prioritario por el efecto que tiene en la generación de empleo y en el movimiento de una concatenación de industrias paralelas de productos relacionados. ¿Cómo vería usted? En el año 1982, cuando yo era gerente del Banco Central, le declaramos a la construcción industria. Yo recuerdo los dirigentes de la construcción de aquella época que pedían un montón de cosas, claro, y tenían un programa y decían, vamos a poner lo que es, la construcción es una industria. Y, oye, ¿cómo? No, es sí, una industria, claro, y tenemos que tratarle como industria. Ese cambio conceptual modificó todas las reglas de juego posteriores de la construcción, porque cuando uno le dicen construcción, le están diciendo transformación de bienes. Exacto. Transformación de bienes, ¿no es cierto? Y como es transformación de bienes, tiene que tener un tratamiento paralelo en ese sentido. Yo no creo que tiene que tener ni ser considerado ni privilegiado ni nada, ni la agricultura. No. Yo creo que todos pueden pararse en sus propios pies. Lo que tiene que haber es una política económica razonable. Es decir, uno no le puede proteger a un floricultor que es ineficiente, claro, porque está exportando, no. Y ese es el efecto negativo del proteccionismo. No, el proteccionismo no. El tratamiento preferencial, ¿por qué? ¿Para qué? Si uno no necesita que le estén dando tratamiento preferencial. Claro. Hay un montón de ejemplos de constructores que han salido de la nada. Una cantidad. Hoy día le escuché en una radio a Henry Yandón. Es un ejemplo para mí extraordinario de lo que es un empresario impresionante, de calidad. Y que a pesar de estar donde está hoy, mantiene su esencia. El otro día fuera de la entrevista, estuve en una cena con él, donde nos sentaron al lado, de coincidencia, y había varios cubiertos, ¿no? Pues un rato se siente y me dice, harás las cosas despacio que le voy a copiar todito, porque yo de esto no sé nada. De donde yo vengo, aquí no había nada. Así es. Sí. Así es. Y han salido de la nada y han hecho mucho. Uno a uno, además, ¿no? Un proyectito, acabo de vender empiezo el otro. Usted le ve de dónde salió Luis Novoa Naranjo. Ahí está. El origen de Luis Novoa es Ambato. La mamá es de Ambato. Y dicen que la mamá fue la claro, la recursiva, ¿no? Claro. Ve los éxitos. ¿De dónde salió Bill Gates? Claro. ¿De dónde salió Steve Jobs? Todos los toditos, ¿no? Henry Ford. Es que no hay mejor motivación que el hambre, ¿no? ¿No es cierto? Y más que nada el empeño. El empeño, es decir, el hambre a veces deforma y crea rateros o ladrones o mafiosos, pero también da oportunidades. El conformismo, eso aplana a la gente. Entonces, lo que hay es que decir, aquí hay oportunidades. Y hay gente que han empezado de albañiles y han entendido. Claro. Bueno, lo noto realista, pero con un tinte de optimismo. Es decir, yo creo que el Ecuador tiene un montón yo diría, de fortalezas. Un montón. Lo que pasa es que no le administramos como debemos administrarlo. Estamos volviendo otra vez y volvemos otra vez a caer. ¿Pensaba involucrarse en política? He estado mucho tiempo en ¿Pero otra vezita? No creo. ¿El valor de las canas es...? No creo. No. No.
para dar una opinión, para eso sí estoy, pero creo que toca a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones les toca aprender. Así como todos hemos hecho la conscripción en la vida, sí, para poder llegar a nuestra edad y decir, yo ya vi, yo ya viví, yo ya me equivoqué, yo ya acerté. Ahí está clarito el camino. Cuando yo escucho que críticas porque son muy jóvenes las autoridades, algunas autoridades actuales, yo les contesto, oye, ¿y tú has pensado qué edad tenías cuando tenías esas responsabilidades? Eras más joven que ellos. Yo veo una gran diferencia, pero yo creo que nuestras generaciones nos forjamos mucho en la academia, pero muchísimo en la práctica. Y en valores. Bueno, eso sí. Ahora es muy académico. Ahora las maestrías y los PhDs y le sientan en el escritorio donde no caben los títulos, pero lo que necesitan es un manual. Nosotros éramos mucho más creativos, más recursivos, claro, y más aglutinábamos más opiniones, ¿no? Yo creo que nos arremangábamos mejor. También. Nos arremangábamos mejor. Es que cuando uno tiene demasiados recursos, uno pierde esa gana de hacer las cosas, ¿no? Antes, para hacer una investigación había que irse a la biblioteca, conseguir el libro, buscar. Hoy día ponen alquilar Google, el libro, ir a entregar a tiempo para que no le cobren multa. Hoy día ponen Google, encuentran, o si no se van al Rincón del Vago y sacan de ahí algunas cosas. Y todo. Entonces, hemos hecho la vida bastante más fácil a las nuevas generaciones. Esos instrumentos para nosotros son muy difíciles, pero para ellos son juguetes. Claro. Entonces, los retos a ellos van a ser diferentes de los retos que fueron nuestros. Entonces, en ese sentido también, el imponer la matriz nuestra a las nuevas generaciones creo que es un error. Yo sigo extrañando a nuestra generación, la de ustedes. Era